buen día, Dios te bendiga. Es un gusto nuevamente poder estar este miércoles. Es un gozo y una alegría para mí poder entrar a su hogar con la palabra de Dios. Un gran honor que Dios me da. Así que vamos a seguir hoy con nuestra enseñanza. Hoy cerramos esta miniserie de 5 enseñanzas acerca de la sana doctrina, que denominamos la sana doctrina y sus efectos. Y hoy tendremos nuestra quinta enseñanza, que lleva por título La sana doctrina y los falsos maestros. Y estamos hablando de esas 5 partes en las epístolas pastorales donde el apóstol Pablo usó esta palabra, sana doctrina. Y hemos visto semana tras semana cada uno de esos versículos y hemos comentado algo respecto a lo que el Señor inspiró al apóstol Pablo para dar la dirección respecto a la sana doctrina. Hoy hablaremos de eso, la sana doctrina y los falsos maestros. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Tito, en el capítulo 2, versículo 1, por favor. La palabra de Dios a su letra dice así, Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El apóstol Pablo dejándole instrucciones al joven pastor Tito, que tenía la tarea de levantar ancianos en la isla de Creta, y le deja un mandamiento diciéndole, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Ahora, para que podamos entender correctamente este versículo 1, tenemos que ir al versículo anterior para ver lo que Pablo estaba refiriéndose. En los versículos anteriores, Pablo está exhortando a Tito a que él debe de tener cuidado con los falsos maestros. Por eso miren lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 16, exactamente un versículo antes. Pablo le exhorta a Tito y le dice que estos falsos maestros profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo está hablando acerca de estos falsos maestros, los cuales decían que conocían a Dios, proclamaban que ellos conocían a Dios con su boca, pero con sus hechos negaban totalmente la existencia de Dios, pues tenían un comportamiento, dice este versículo, abominable. Y esta es una de las características de los falsos maestros. Tarde que temprano sus hechos muestran que no son maestros de la sana doctrina. Mira, esta palabra abominable es una palabra en el griego, boakurtos, y esta palabra en el diccionario quiere decir horrendo y repugnante. O sea, ellos decían conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban, siendo abominables. En otras palabras, su conducta era horrenda y repugnante, aunque hablaran de Dios. El carácter abominable y sus obras de desobediencia a la palabra de Dios los dejaba inútiles para algo bueno. Y escúchenme bien, la gente que no conoce a Dios no se quiere acercar a las enseñanzas de la Biblia, porque muchos supuestos representantes de la iglesia cristiana son abominables. Hay mucha gente que dice que es creyente, hay muchos que profesan ser siervos de Dios con sus bocas, pero su conducta es abominable, es horrenda y repugnante.
y eso lo podemos comprobar con tantos escándalos sexuales, escándalos financieros que los falsos maestros someten a la iglesia y desacreditan el nombre de Cristo y el nombre de la verdadera iglesia por un comportamiento vano, un comportamiento abominable. Pero lo triste de todo esto es que hoy la gente sigue guiada fácilmente por aduladores y charlatanes que con sus carismas manipulan a las masas. Ese es un gran problema que hay en la iglesia actual. Tristemente, muchas personas siguen ciegas al estándar que la palabra de Dios demanda de los líderes espirituales y dan preferencia a la personalidad por encima de la santidad. Hay muchos charlatanes que tienen diarrea verbal, que saben hablar, que tienen un carisma, pero su conducta es totalmente contraria y mucha gente no hace caso al estándar bíblico de cómo deben ser los verdaderos maestros y siervos de Dios y se van con la finta de la personalidad por encima de la santidad de los falsos maestros. Mucha gente con carisma, un carisma marcado, arrastra a tantos ingenuos creyentes y no les importa. Pero escúchenme bien, la sana doctrina nunca justifica ni oculta el pecado de los líderes religiosos. Pero es increíble que muchos de ellos siguen en los púlpitos como si no pasara nada, profanando la iglesia y profanando el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, quiero decirles algo, amados hermanos. Tengan la seguridad que a la luz de este pasaje, todo pastor y maestro que cometa actos repugnantes y que se vea involucrado en pecados sexuales o financieros no puede ser de Dios ni representar a la iglesia de Cristo. Y eso es una verdad que nosotros tenemos que comprender por el estándar que la Biblia está marcándonos. Las obras abominables de estos falsos maestros manifiestan que no conocían al Señor y tampoco conocían la sana doctrina. Así que esta sana enseñanza que Pablo habla a Tito identifica y señala y a la vez condena a los profanadores de las cosas sagradas. Entonces, por eso cuando Pablo dice que predique, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, el versículo anterior nos estaba hablando de los falsos maestros. Ahora, después de este verso, inicia el capítulo 2 con un contraste entre lo que hace el falso maestro y lo que debe hacer un verdadero maestro de la sana doctrina. Primero nos habló que no conocían a Dios y que con sus hechos repugnantes y abominables negaban a Dios. Los falsos maestros. Llegamos al capítulo 2, versículo 1, que fue donde iniciamos, donde Pablo dice, pero tú habla, le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, no como ellos, que decían conocer a Dios, pero lo negaban. Pablo le dice, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y aquí aparece una palabra muy importante en la cual tenemos que dar énfasis, la palabra habla, que aparece en el versículo 1, pero tú habla. La palabra habla en el griego es la palabra laleo. Laleo quiere decir anuncia, da a conocer, predica, emite. Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo es, pero tú anuncia lo que está de acuerdo a la sana doctrina, pero tú da a conocer lo que está de acuerdo a la sana doctrina.
Así que el contenido que un verdadero maestro debe enseñar debe estar de acuerdo a la sana doctrina en lugar de prácticas pecaminosas de los falsos maestros. Todo contenido que un siervo verdadero de Dios enseña siempre tiene que estar de acuerdo con la sana doctrina. Un verdadero guía espiritual enseña la Biblia, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Por esto este término laleo en griego también resalta la necesidad de vivir lo que se predica. Pues la sana doctrina tiene que ver con el conocimiento y la práctica del mismo. Eso es sana doctrina. Si alguien puede traer una enseñanza clara, desarrollada, correcta, bíblicamente hablando, pero no tiene una vida acorde a lo que está enseñando, no está enseñando sana doctrina, porque la sana doctrina, por un lado, se enseña, pero también se vive. Si solamente la enseño y no la vivo, no estoy enseñando la sana doctrina. Por eso todo guía espiritual tiene que enseñar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Por eso Pablo le dice a Tito, pero tú habla, ¿ok? Y se refiere a la necesidad de vivir lo que se predica. La sana doctrina, repito, tiene que ver con el conocimiento, pero también con la práctica. La sana doctrina, escúcheme bien, la sana doctrina demanda una vida espiritual saludable que refleje la santidad de la enseñanza, pues es la práctica de una vida que realmente conoce a Dios, no como los falsos maestros que decían conocer a Dios. Una vida de santidad refleja cuando alguien verdaderamente conoce a Dios. Así que yo quiero decirte, hermano, amigo, no te dejes engañar. Si tú ves conductas abominables y de rebelión contra Dios de parte de tus líderes espirituales, consejo, confróntalos a la luz de la palabra. Y después de un proceso bíblico, si no hay cambios en su conducta y en su forma de pensar, sal de ahí, pues evidentemente esa gente no es de sana doctrina. Ahora, el apóstol Pablo sigue hablándole a Tito, acerca de los hombres que son conforme a la sana doctrina. Ya habló de los falsos maestros y ahora seguimos aquí en Tito, en el versículo 2, después de que Pablo ha descrito el carácter pecaminoso de los falsos maestros. Ahora Pablo le dice a Tito que debe de enseñar lo que está de acuerdo a una enseñanza limpia y saludable. Pero ahora observamos el versículo 2, el cual menciona el carácter de hombres maduros en la iglesia. Y miren lo que dice Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Si nos damos cuenta, esto contrasta totalmente el carácter de un falso maestro. Cuando Pablo habla de los ancianos, aquí no se refiere enfáticamente a los pastores, que también eran llamados ancianos u obispos. Ancianos se refiere a gente mayor, a gente adulta dentro de la congregación, que tiene experiencia espiritual, pero también experiencia de vida. Porque mucha gente ha criado una familia, ha sido esposo por muchos años, ha criado a hijos en la fe, ¿ok? Y entonces cuando Pablo se refiere a los ancianos, se refiere a gente que está dentro de las congregaciones, gente mayor, con una experiencia espiritual y con una experiencia familiar y con una experiencia como individuo.
Ahora, lo que nos dice el texto aquí es que la enseñanza que es conforme a la sana doctrina incluye que se motive a estos hombres maduros a que reflejen mínimo 4 características fundamentales en su vida. La primera es que estos hombres ancianos maduros tienen que mostrar ser sobrios. Esta palabra sobrios describe a nivel general una conducta libre de excesos morales y espirituales. Y es exactamente lo que nos está enseñando la Biblia. La sana doctrina llama a los hombres maduros a tener control de ellos mismos y no incurrir a excesos en su vida. La palabra sobrio no solamente nos da la idea de alguien con mente clara. Sobrio es lo contrario a la palabra ebrio. Y un ebrio no tiene control ni de sus palabras ni de sus acciones. Pero un sobrio es todo lo contrario. Un sobrio tiene control de cómo habla, tiene control de cómo piensa, de cómo se conduce, contrario a un ebrio que está bajo la influencia del alcohol. No piensa con claridad, no habla prudentemente, no se conduce decentemente. A eso se refiere que Pablo cuando dice que estos hombres ancianos de las congregaciones tienen que ser sobrios. Después aparece la segunda característica. Reina Valera, la versión Reina Valera dice que son serios. Y esta palabra serios en el griego habla de alguien digno de honor. Se refiere a personas de respeto y de reverencia. Ahora la Biblia nos vuelve a hacer un llamado a que el hombre cristiano maduro sea un varón cuya vida despierte admiración por la dignidad de cómo vive día a día en cada área de su vida. Habla de una persona que inspira respeto porque su forma de vivir, su conducta, sus acciones día con día son conforme a la palabra de Dios. Se refiere a hombres que evitan la inmoralidad a toda costa y cuyas decisiones son sabias y causan admiración positiva. Esa es la segunda característica. Después ahí viene una tercera característica para estos hombres y es prudente. En el griego es la palabra sofrón, que quiere decir con control de sí mismo o inteligencia emocional. Y se refiere a que el hombre maduro debe ser prudente, tiene que tener discernimiento y un justo juicio, que refrena sus pasiones y que se resiste a los estándares de este mundo pecador donde vivimos. Así que estas 3 características son sumamente importantes, pero llegamos a la cuarta característica de esta lista, pero las 3 actitudes marcadas con el mismo verbo griego de sana doctrina. Esta cuarta aparece esta misma palabra que hemos estado estudiando. Dice que tiene que ser sanos en la fe. Y esta palabra sano, recuerde, es la palabra saludable, apropiado, libre de error. El hombre maduro debe de tener una fe sana. Cuando hablamos de fe, nos referimos a un hombre que tiene una confianza completa en Dios, que se despoja y se rinde por completo al plan y la voluntad del Señor sobre su vida. Una fe sana no es la que duda ni vacila ante la enseñanza de las Escrituras. No se basa en sus emociones ni en sus experiencias, sino que su fe está compuesta completamente en el Dios de la Biblia. Este es un hombre sano en la fe. Después aparece otro que tiene que ser sanos en amor. El amor que la sana doctrina promueve y demanda es contrario al egoísmo de este mundo material. El varón maduro debe amar a Dios sobre todas las cosas y a sus hermanos como a sí mismo. El amor conforme a la sana doctrina
ayuda a llevar las cargas de otros, se duele con las necesidades de los demás, perdona y da sin esperar nada a cambio. Y después en esta misma cuarta característica habla de que este hombre maduro tiene que ser sano en la paciencia. Hupomón es la palabra en el griego. Y esta palabra quiere decir resistencia, quiere decir aguante alegre. Se refiere a soportar la dificultad por largo tiempo. Y se refiere a la capacidad, entiéndame bien, la capacidad de soportar adversidades por largos periodos de tiempo, y esto implica paciencia, resistencia espiritual, emocional y perseverancia. Entiéndame, en la medida que pasan los años, los hombres que caminan con el Señor son llamados a crecer en esta capacidad para soportar los fracasos, las desilusiones y las dificultades de la vida. Debemos aprender a vivir en la gracia de Dios, aún en las dificultades económicas, dificultades físicas y aún si tenemos que enfrentar soledad. Así que este llamado que nos hace la sana doctrina es un llamado a una vida de sano testimonio y de sana práctica cristiana. Que Dios nos ayude cada día para que podamos reflejar estas 4 características. Nosotros, gente de sana doctrina. Los hombres de la sana doctrina son sobrios, sobrios, serios, prudentes y sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Pidamos al Señor de verdad que podamos no apartarnos de su verdad y ser hombres, como Pablo lo describió en estos 5 versículos que estudiamos, y ser gente de la sana doctrina y sus efectos. Espero que estas enseñanzas hayan hecho algo en tu corazón, y eso es lo que yo oro de verdad, que tu vida como la mía sean confrontados y sean transformados. Sin más por el momento, y encomendándote a la gracia de nuestro Señor Jesucristo en tu vida y en tu casa, terminamos esta serie, y la próxima semana, con la ayuda del Señor, seguiremos con una más. Dios te bendiga y que la gracia de Cristo sea abundante sobre tu corazón. Dios te bendiga.